Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por este día hermoso que tú nos regalas, Señor. En esta hora vamos a leer tu palabra, Señor, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Te presentamos este momento, te presentamos cada persona que esté escuchando en el día de hoy tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea lo que tú dices que es, Señor, que es poderosa, que edifica, que levanta, que transforma. Señor, que esta palabra haga eso mismo en cada oyente y que haga eso mismo en mi corazón, Señor. Levántanos, háblanos, Señor, en esta hora, te lo pedimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amamos tu palabra. Señor, creemos en tu palabra, confiamos en tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, que hemos separado este tiempo para escucharte a ti. Porque cuando leemos tu palabra, te estamos escuchando a ti, Señor. Ayúdanos a estar atentos a lo que tú nos quieres decir en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar leyendo Mateo 26. Mateo 26. Y esta palabra es un poco larga, así que te pido que tengas paciencia, ¿verdad? En este momento, que te sientas, que estés cómodo a escuchar lo que este capítulo tiene para nosotros hoy. Mateo 26. Y en este capítulo vamos a estar leyendo lo siguiente. Voy a hacer varias intervenciones. Voy a leer los versículos, y voy a leer los comentarios bíblicos. Así que voy a estar haciendo eso como en 6 ocasiones. Así que le pedimos al Señor que nos dé paciencia, tranquilidad, paz para escuchar su palabra. Vamos a estar leyendo: los líderes religiosos conspiran para matar a Jesús. Judas acuerda traicionar a Jesús. Los discípulos hacen preparaciones para la Pascua. Jesús y los discípulos celebran la última cena. Jesús predice la negación de Pedro. Jesús ora en el Getsemaní. Jesús es traicionado y arrestado. Caifás interroga a Jesús. Pedro niega conocer a Jesús. Todo eso está en Mateo 26. Así que vamos a estar leyendo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un resumen sencillo de este capítulo de Mateo 26 es: Jesús celebra la última cena con sus discípulos y les dice que pronto lo van a traicionar. Luego va al huerto de Getsemaní a orar con mucho dolor en su corazón. Judas lo entrega con un beso y Jesús es arrestado. Comencemos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La conspiración contra Jesús, que eso se encuentra en Mateo 26 del 1 al 13. Después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta. Decían: no sea que se amotinen el pueblo. No sea que se amotine el pueblo. Ahora leemos: una mujer unge a Jesús en Betania. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó
sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Hermoso. Y leemos los comentarios bíblicos. Caifás era el sumo sacerdote. Su suegro era Anás, quien había sido el sumo sacerdote anterior. El gobierno romano se había hecho cargo del proceso de nombrar a todos los líderes políticos y religiosos. Caifás sirvió por 18 años, más tiempo que la mayoría de los sumos sacerdotes, lo que sugiere que sabía muy bien cómo lidiar con los romanos. Fue el primero en decir que Jesús debía morir a fin de salvar a la nación. Este fue un complot deliberado para matar a Jesús. Sin esta conspiración no hubiera habido la oleada de opinión pública en su contra. De hecho, la popularidad de Jesús era tanta que los líderes religiosos temían arrestarlo durante la Pascua. No querían que sus acciones incitaran un disturbio. Mateo y Marcos ubican este hecho justo antes de la última cena, mientras que Juan lo coloca antes de la entrada triunfal, que es el orden cronológico más probable. Debemos recordar que el propósito principal de los escritores de los evangelios era proveer un registro preciso del mensaje de Jesús. No era presentar una relación cronológica exacta de su vida. Mateo y Marcos posiblemente decidieron ubicar este evento aquí para hacer un contraste entre la devoción completa de María y la traición de Judas, que es el suceso que sigue en sus evangelios. Esta mujer era María, la hermana de Marta y Lázaro, quienes vivían en Betania. Los vasos de alabastro eran tallados de yeso traslúcido y usados para guardar aceites perfumados. Todos los discípulos se indignaron, pero el Evangelio de Juan señala que a Judas Iscariote le molestó de manera particular. Aquí Jesús hace referencia a Deuteronomio 15:11, que dice: no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Esta declaración no justifica ser negligentes en atender las necesidades de los pobres. Las escrituras nos exhortan continuamente a cuidar de los necesitados. El pasaje de Deuteronomio continúa: por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Cuando Jesús dijo eso, estaba destacando el sacrificio especial que María hizo por él. Continuamos leyendo. Judas acuerda traicionar a Jesús. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote,
fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. ¿Por qué querría Judas traicionar a Jesús? Judas, como los demás discípulos, esperaba que Jesús iniciara una revolución y liberara a Israel del yugo romano. Ya que era el tesorero, seguramente pensaba, al igual que los demás discípulos, que recibiría una posición importante en el nuevo gobierno de Jesús. Sin embargo, cuando Jesús elogió a María por haber derramado el perfume que valía el salario de un año, Judas pudo haber caído en la cuenta de que el reino de Jesús no era físico o político, sino espiritual. Si continuaba siguiendo a Jesús, no adquiriría el dinero y la buena posición social que tanto codiciaba. De manera que lo traicionó a cambio del dinero y la aprobación de los líderes religiosos. Solamente en Mateo encontramos la cantidad exacta del dinero que Judas aceptó por vender a Jesús: 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Los líderes religiosos habían pensado esperar hasta después de la Pascua para apresar a Jesús, pero la oferta inesperada de Judas aceleró sus planes. Ahora leeremos la cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Los comentarios bíblicos de este texto dice así: la Pascua se celebraba con una cena en una sola noche. Pero la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba simultáneamente, duraba toda una semana. Durante esta fiesta, el pueblo quitaba toda la levadura de sus hogares para conmemorar el día cuando sus antepasados salieron de Egipto y no tuvieron tiempo para esperar que la masa del pan leudara. Miles de personas llegaban a Jerusalén de todas partes del Imperio Romano para celebrar esta fiesta. Leeremos ahora la cuarta parte, que va a estar en Mateo 26, del 20 al 30. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12 discípulos. Mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero ay
de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles, beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Los comentarios bíblicos de este texto dice así: en el tiempo de Jesús, algunos alimentos eran tomados de un recipiente común del cual todos participaban. Cada nombre que utilizamos para este sacramento expresa una dimensión diferente. Se llama la Cena del Señor o la Santa Cena porque conmemora la cena de Pascua que Jesús comió con sus discípulos. Se llama la Eucaristía, que significa acción de gracias, porque en ella agradecemos a Dios por la obra que Cristo realizó por nosotros, por usted y por mí. Se llama comunión, porque por medio de ella tenemos comunión con Dios y con otros creyentes al comer el pan y beber el vino. Debemos reflexionar en la muerte del Señor Jesús y en la promesa de su regreso. Amén. Agradecidos por el maravilloso regalo de salvación que Dios nos ha dado. También debemos estar gozosos por encontrarnos con Cristo y por reunirnos con el cuerpo de creyentes. ¿Cómo se relaciona la sangre de Cristo con el nuevo pacto? Las personas que estaban bajo el antiguo pacto, los que vivieron antes de Jesús, podían acercarse a Dios únicamente mediante el sacerdote y el sacrificio de un animal. Ahora todos pueden acercarse directamente a Dios por medio de la fe, porque la muerte de Jesús nos ha hecho rectos a los ojos de Dios. Y eso está en Romanos 3, 21, 24. El antiguo pacto era una sombra del nuevo que señalaba hacia el día en que Jesús sería el sacrificio máximo y final por el pecado. El perfecto Cordero de Dios sacrificado en la cruz tomó el lugar del Cordero sin mancha sobre el altar. Fue un sacrificio sin pecado para que nuestros pecados, para que su pecado y mi pecado fueran perdonados de una vez y para siempre. Todos los que creen en Cristo reciben ese perdón. Amén. Todo el que cree, usted cree, yo creo. Así que si creemos que Jesús tomó el lugar de nosotros, amén, recibimos ese perdón del Señor. Una vez más, Jesús les aseguró a sus discípulos la victoria sobre la muerte y el futuro que tendrían con Él.
En pocas horas verían lo que aparentaba ser una gran derrota, pero no mucho tiempo después experimentarían el poder del Espíritu Santo y serían testigos de la gran expansión del Evangelio. Y un día todos estarían juntos otra vez en el nuevo reino de Dios. Es posible que el himno que cantaron los discípulos esa noche haya sido tomado de los Salmos 115 al 118, los cuales se cantaban tradicionalmente como parte de la cena de Pascua. Ahora leeremos. Jesús predice la negación de Pedro, que está en Mateo 26, del 31 al 35. Esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Todos los discípulos juraron que preferirían morir antes de negar a Jesús. Sin embargo, unas horas más tarde, todos se dispersaron. Hablar no cuesta nada. Es fácil decir que seremos fieles a Cristo, pero nuestras palabras solamente tienen peso cuando son probadas en el crisol de la persecución. ¿Qué tan sólida es su fe? ¿Qué tan sólida es mi fe? ¿Es lo suficientemente firme como para resistir una prueba intensa? Leeremos Jesús en el Getsemaní, que está en Mateo 26, del 36 al 46. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo Jesús. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño.
Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, siguen durmiendo y descansando. Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Y estos son los comentarios bíblicos de ese texto que acabamos de leer. Jesús estaba experimentando gran aflicción porque se avecinaban el dolor físico, la separación del Padre y la muerte por los pecados del mundo. El curso divino había sido establecido, pero él, en su naturaleza humana, aún padecía. Debido a la aflicción que experimentó, Jesús puede entender nuestro sufrimiento. Jesús entiende su sufrimiento y mi sufrimiento. Es el único que puede entender cuando nos preocupamos, cuando sentimos temor, ansiedad. Él lo entiende usted y me entiende a mí. La fuerza que le permitió obedecer surgió de su relación con Dios, el Padre, quien también es la fuente de nuestra fortaleza. Esa fortaleza que el Señor sintió en esos momentos antes de ser crucificado, esa fortaleza de parte de su Padre Celestial es la que el Señor nos da a nosotros también cuando estamos en medio de grandes tribulaciones. Él nos da esa fuerza también a usted y a mí. Jesús no se estaba rebelando contra la voluntad de su Padre cuando le pedía que le quitara la copa de sufrimiento y separación. Por el contrario, reiteró su deseo de que se hiciera la voluntad de Dios al decir, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Su oración nos revela su terrible sufrimiento. Su agonía fue peor que la muerte, ya que Jesús pagó por todos los pecados al separarse de Dios. El Hijo de Dios, sin pecado alguno, tomó nuestros pecados sobre sí para salvarnos del sufrimiento y de la separación. Jesús confrontó la debilidad de Pedro y le advirtió acerca de la tentación que pronto enfrentaría. La manera de vencer la tentación es manteniéndose alerta y orando. Mantenerse alerta supone ser consciente de las posibilidades de ser tentado, ser sensible a las sutilezas de la tentación y estar espiritualmente equipado para combatirla. Debido a que somos tentados en las áreas de la vida donde somos más vulnerables, no podemos resistir la tentación por nuestras propias fuerzas. La oración es esencial porque la fortaleza de Dios puede reforzar nuestras defensas y derrotar el poder de Satanás. Señor, lo reprenda. Leemos arresto de Jesús, y eso está en Mateo 26, del 47 al 56. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes?
Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Disculpa. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Estos son los comentarios bíblicos de ese texto bíblico. Judas le había dicho a la multitud que arrestara a quien él saludaría con un beso. Este no era un arresto realizado por soldados romanos bajo la ley romana, sino por los líderes religiosos. Judas identificó a Jesús no porque fuera difícil reconocer quién era él entre todos, sino porque había aceptado ser el acusador formal en caso de que fuera llamado a juicio. Judas los llevó a uno de los lugares donde Jesús solía apartarse, donde no habría curiosos que interfirieran con el arresto. A pesar de que los líderes religiosos pudieron haber arrestado a Jesús en cualquier momento, lo hicieron de noche porque tenían miedo de las multitudes que lo seguían cada día. Unas horas antes, estos hombres habían declarado que preferían morir antes de abandonar a su Señor. Ahora leeremos Jesús ante el consejo. Esto está en Mateo 26, del 57 al 68. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos,
de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros